Nosotros continuamos aquí llevándoles a ustedes Voto 2010, el pueblo decide, compartiendo con Leonel Muñoz, un gran amigo de la Casa Venezolana de Televisión y bueno, del Sistema Nacional de Medios Públicos, en estas pantallas interactivas donde la tecnología nos permite hacer una cronología histórica importantísima de nuestro Parlamento venezolano, de nuestra Asamblea, desde 1958, donde era Congreso, hasta el 2005, ya con otras figuras importantes que Leonel nos va a estar conversando. Habíamos llegado hasta el año de 1973 y quiero mostrar cómo había quedado el panorama para que la gente lo ubique muy bien. Allí lo tenemos. Vamos a esperar que se forme para que Leonel pueda ver esa comparación. Bueno, esa fue la elección de la primera de Carlos. Nos vamos entonces directo a 1978. Así se formaba el panorama de la Asamblea Nacional en este año. Del Congreso de la República. Del Congreso en aquel momento. Este año, recordemos, eligió presidente a Luis Herrera Campins. ¿Qué pasó allí? Ahí pasó que el partido COPEI, fíjate tú, no dominaba la mayoría del Congreso. O sea, tenía la presidencia de la República, que era Luis Herrera Campins, pero no dominaba la mayoría del Congreso. Eso supuso, digamos, además desde el punto de vista de estas cosas que se están hablando ahora, del contrapeso entre un poder y otro, que es importante. Mira, yo creo que más nefasto que el gobierno de Luis Herrera no tendría que ver, ¿no? Además, nada más que por el Viernes Negro, ¿no? De ahí para abajo todo es ñapa, toda esa torta que se puso aquí en este país. Bueno, ese gobierno contó con una mayoría parlamentaria de oposición. Entonces es poco para que algunos preconceptos que alguna gente tiene en la cabeza pues se le vayan sacudiendo. Ahí se puso otros partidos políticos, no, de nuevo, bueno, por supuesto el MAS se posiciona con esa tercería, con el 6% histórico que le da siempre esa representación de 10, 11 diputados. El MIR crece en ese tiempo. El MEP viene disminuyendo. El MEP fue un partido que tuvo un boom en el año 68 cuando se dividió, cuando surgió a la escena política y luego ha venido decreciendo en la votación. Todavía no tenemos el exacto por partido de lo que pasó ayer, pero ya lo vamos a ver. Y URD, que bueno, ahí se va a ir mimetizando pues en todo esto. De hecho, pues la palabra URDización en el argot político venezolano significa que bueno, que tú en un tiempo tienes una posición y después cambia y tienes otra. Pues URD va a ser un partido que se va a convertir en un comodín, va a apoyar en un tiempo a Luis Herrera, después va a apoyar, digamos, según vaya ganando la DECO o el Copellano, van respaldando a la DECO o al Copellano. Me llama mucho la atención que esté aquí otra vez el Partido Comunista de Venezuela, sí, ya en el panorama. Con una participación, pero importante. Y bueno, tiene un diputado, que el Partido Comunista sacó en esas elecciones un diputado, luego vamos a ver cómo en el 83, si quieres avanza. Lo avanzo yo mismo aquí. Ajá. Vamos a ver cómo va a crecer un poco ese partido. En esta elección, si la memoria no me falla, obtiene 3 diputados o un poco más. Creo que eran 3 los diputados comunistas. Allí se va posicionando el MEP, ¿no? En ese momento, por producto de haber apoyado a Jaime Lucinchis, que ha sido el presidente hasta ese momento que había sacado más votación, digamos, que había ganado con más margen de ventaja. URD crece a la sombra de ese candidato Lucinchis que respalda, imagínate tú. Sigue existiendo la Guanábana, el MEP experimenta una recuperación importante, igual más las izquierdas, pues no, que vienen creciéndose, y aquí entiendo yo que viene manifestándose una voluntad, cierto descontento. Es el año del Viernes Negro, la gente aplica mucho lo que en ese tiempo se llama el voto castigo, y ahí ese voto castigo abre el abanico de lo que va a pasar en el país. Es una lástima que acá no tengamos, María Inés, el porcentaje de abstención, porque ese descontento se va a traducir no solo en la diversificación de este abanico político, sino también en la presencia del fenómeno de la abstención. Nos queda muy poco tiempo, Leonel, y nos gustaría abordar este año que fue bastante importante y de cambios para nuestro país, 1988, y darle un paseo también a estos años que nos ha tocado vivir, sobre todo estas generaciones. 1988 marca el retorno de un liderazgo que prometía, al menos en la figura,
así en su discurso no lo hiciera, pero nada más que el hecho que se propusiese, prometía el retorno de esa Venezuela de los años 70, de la gran Venezuela. Estamos hablando de Carlos Andrés Pérez, es electo Pérez, la abstención, reitero que es una lástima que no la tengamos para ver cómo va creciendo. En el 83 se ubica un poco más del 30%, pero ya en el 88 estamos hablando de más de la mitad o cerca de la mitad del electorado que se ausenta de las urnas y del acto electoral. Eso en un país en el que en los años 60 y 70 la abstención era de apenas un dígito, es un dato importantísimo porque demuestra que hay cierto desapego, cierto desafecto en relación con lo político, cosa que se va a traducir no solo en la abstención, sino en el surgimiento de opciones políticas que de algún modo van a intentar capitalizar esa disidencia, que es más bien una disidencia basada en eso que luego en los años 90 se va a poner muy en boga, que es la antipolítica. Esto es un tiempo de descreimiento en los partidos, de ausencia de la participación, no solo en los partidos ADECOPEI, sino también en todos los partidos de izquierda. Yo recuerdo, yo era ya dirigente estudiantil en esa época, a uno le costaba mucho que la gente votara en una elección para un centro de estudiantes en un liceo o una elección a la FCU. Es el tiempo del descreimiento, es el tiempo del avance de esa cosa terrible, espantosa que le pasó al país, que es la despolitización, que creo yo, Marínez, la hemos superado ampliamente. Esto que ocurrió ayer es una muestra que esa despolitización la hemos dejado atrás. La gente tiene hoy día una posición tomada por uno o por otro, es menos abstención, es más espacio público para las ciudadanas y para los ciudadanos. Siempre hay acá, por ejemplo, está el partido que era de Vladimir Hessen, Nueva Generación Democrática, surge la causa R, con mucho impulso desde Guayana, ya también como muestra de una voluntad de transformación, de cambio. Se mantienen las opciones tradicionales, las que habían funcionado con ADECOPEI, no cuentan, digamos, con el favor de esa voluntad de cambio, pero sí hay, por ejemplo, esta cosa de la causa, de aquella causa R que la gente percibía, en el caso de R donde estaba Aristóbulo, pues, ¿no? Recordemos, que la percibe como la posibilidad de vaciar ese sentimiento de cambio que había en el país. Fíjate algo bien interesante, y lo digo como ciudadana venezolana y como joven. Vemos desde 1958 y vamos en 1988, que ya yo había nacido, yo nací en el 80, cómo AD y COPEI formaban parte de ese abanico político del Parlamento. Y siempre se nos habla que, porque llevamos 10 años de trabajo, 11 años de trabajo en Revolución, de que somos antidemocráticos, que nos hemos fijado, que el gobierno venezolano se ha fijado, y vemos cómo eran partidos que se compartían los puestos y que se mantenían allí, incluso con posiciones muy de ellos, sin mucha participación de la gente. Lo que tú decías, tenía uno que esperar un largo proceso de 5 años para elegir, cosa que hemos visto que ha cambiado en el panorama político de nuestro país. Pero entonces vamos a ver cómo cambia el abanico en el 93, luego de que tú hablabas de todo ese trabajo de despolitización que pasaba en el 88, ¿cómo se pinta el 93? Explícanos un poco. Bueno, pero Fede, tú, ya en el año 93 se rompe el bipartidismo. Si todavía no ha terminado, en mi concepto, la hegemonía de punto fijo. Uno puede decir, hablar de la hegemonía de punto fijo si contamos el 58 en adelante. Tal vez convenga hablar de la que arranca o meter en ese tiempo lo que va a suceder en Venezuela de 1945 en adelante, que es cuando surge el partido político, el Ejército Nacional también como un actor, surge este sistema de partidos que tenemos hasta el presente, pero ya en el año 93 es 27 de febrero, 4 de febrero, 27 de noviembre y toda una cantidad de cosas que no vamos a contar, pues se nos va el tiempo, pero el tema es que aquí ya el bipartidismo se ha roto. Mira el PSV. Aquí hay no solamente el tema, bueno, el Partido Comunista, preservando la representación de un diputado, ha respaldado ese año la candidatura de Rafael Caldera, pero date cuenta cómo la causa R pasó de 3 diputados a tener 40 diputados. Convergencia, que ese sí era un partido absolutamente de propiedad de quien lo dirigía, en este caso Rafael Caldera, sacó 26 diputados. El MAS, que fue uno de los artífices de esa candidatura segunda del presidente Caldera, 24 diputados. Vemos una asamblea, digamos, cuya composición revela la muerte del bipartidismo. Y lo que vamos a ver después, por supuesto, lo va a ratificar. En el año 98, la elección del 98, recordemos que lo que sucedió acá fue que Acción Democrática, con motivo de la alianza que hizo
Caldera con Alfaro para garantizarse digamos, unos años de gobierno relativamente tranquilos que le permitiesen salir honrosamente de Miraflores. Como consecuencia de esa alianza, la incidencia de Acción Democrática, a pesar de la composición anterior del Parlamento, era muy importante. Y aquí vemos la presencia... adecos, claro, los adecos cuando se, digamos, vieron el aluvión de votos que venían respaldando al candidato presidencial Hugo Chávez, adelantaron las elecciones parlamentarias, que es una cosa que se olvida en el país. La adelantaron un poco para separar el voto nacional del voto legislativo. Pero fíjate el logro. Por eso es que, a pesar de ya contar con el desafecto, la antipatía, la animadversión de la inmensa mayoría de los venezolanos, con motivo de esa maniobra, a los adecos todavía aparecen aquí con una representación importante. Pero ya en este momento, el MBR, que era el partido de la hegemonía política que arranca en 1999 y que creo que se ha ratificado ayer, que lo que hubo en Venezuela a partir de ese momento es un cambio histórico, es una mudanza trascendental, no ha sido, y esto creo que es consenso incluso para quienes adversan el proyecto del presidente Chávez, una simple mudanza de gobierno, sino un cambio histórico. Ya vemos cómo el MBR tiene ahí 46 diputados y el resto de las opciones. Hay unos desprendimientos, caso Proyecto Venezuela, que es un desprendimiento de COPEI, vinculado con COPEI, que tiene una votación importante allí, 20 diputados, estamos hablando del año 98, eso fue básicamente se va a quedar en Carabobo, el MAS viene decreciendo y el resto de las opciones lo que mantienen es una representación absolutamente simbólica dada por la representación proporcional. El URD con un diputadito, el MEP y el Partido Comunista uno cada uno, el MIN, que fue el partido que fundó Renio Tolina, una de las figuras que pretendió en su momento acaudillar, hacerse vocero de esa antipolítica incipiente para ese momento en los años 70, que siguió preservando la representación mediante ese diputado que tiene allí. Y fíjate cómo Convergencia, en este caso sí un partido unipersonal, en la medida en que Rafael Caldera sale del juego político, además por razones biológicas, que fueron las únicas que lo sacaron del juego, porque siempre estuvo presente, obtiene apenas 4 peldaños. Este va a ser el Congreso que luego va en el año 2000, si quieren. Que lo vamos a dejar para luego de esta pausa, porque nos han cedido unos minutos más, porque este trabajo histórico es bastante interesante que la gente lo conozca, y nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando de ese año 2000, 2005 y de la Asamblea del 2010, esta que cierra su periodo para dar paso a estos diputados y diputadas que fueron elegidos en el día de ayer y que comienzan su labor parlamentaria en enero de 2011. Leonel continúa con nosotros, usted no se aparte.